Bueno, una semanita más. Tenemos Proyecto Hechos, parte 2. Sé que muchos de ustedes quizás han leído por primera vez el libro de los Hechos y eso hace que se les haya abierto el coco bastante lindo. Sé que sí, porque Hechos tiene muchas cosas interesantes. O sea, realmente es un mundo muy diferente a lo que quizás se han acostumbrado. Para los que están volviendo a leerse, quizás la forma en la que podemos ir ahora estudiándolo, entonces les dé mucho más complemento y carne hacia alrededor. Así que espero que hayan disfrutado. Pueden chatearnos, ¿cierto? Si es que es así, me gustaría que pongan ahí un ok o algo. Y vamos a arrancar orando, pidiéndole al Señor que este tiempo sea productivo. Muy bien, gracias, ahí está. Entonces sí se puede chatear. Voy a arrancar orando, pedirle al Señor que Él utilice este tiempo no solamente para hacernos más ñoños, sino que podamos ser edificados en lo que Él quiere hablarnos, porque eso es lo más importante. Gracias, Padre, por este libro tan maravilloso que nos permites leer 2000 años después, que aquellos rollos, aquellos pergaminos que fueron escritos en circunstancias súper difíciles, que hayan sobrevivido hasta acá. Señor, te pedimos que nuestros corazones, más allá de los datos y los puntos técnicos o lo que sea, que podamos entender lo que tu Espíritu Santo está hablándole a la iglesia en el presente también. Que esto sea testimonio para nosotros de lo que haces tú cuando tus discípulos están prestos a obedecerte. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús estamos en tus manos. Amén. Muy bien. La reunión de hoy va a obedecer un panorama bastante sencillo, pero que es importante que les muestre para que no le complique a nadie. Andreita, si es que quieres, dile al Martín que copie el link del chat o puedes copiarle tú mismo y puedes mandarle al de C3 también. No hay problema si es que quieres invitar abiertamente. Entonces, vamos a hacer esto. Como saben, esto se llama Proyecto Hechos. Todos ustedes son ya de los que estuvieron la semana pasada. Esto es el discipulado avanzado de C3. Lo que procuramos hacer hoy es una mini recapitulación de lo que vimos la semana pasada, solamente como para refrescar las ideas principales. Luego quiero hacer esta idea del recall, que es no solamente recibir y bañarse en información, sino que cada vez podamos producir más información, o sea, sacar del contenido que tenemos. Entonces, les tiro las preguntas al inicio para que lo piensen un chance y luego mientras vamos desarrollando el material, probablemente preguntemos de nuevo y ahí deberían poder llenar un poco mejor las preguntas. No son ni difíciles ni nada, pero es solamente como para saber en qué estamos pensando. También, como les dije, entonces vamos a ir viendo un poco el tema de la interpretación. No solamente vamos a ver hechos, sino que vamos a ir aprendiendo cómo leer Biblia. Y eso tiene sus propias reglas, tiene sus propios principios. Y en este caso estamos leyendo hechos, pero cuando ustedes quieran hacer lo mismo, por ejemplo, con Primera de Corintios o lo que sea, el enfoque es el mismo. La técnica obedece las mismas reglas generalmente. Luego vamos a acercarnos hacia hechos en específico desde un contexto más amplio. Yo les mandé un par de artículos durante la semana. Vamos a ver ese par de artículos y unos más de una forma un poco más explicada.
para aquellos que no se han leído también cacharlo y tener un poco más de contexto amplio. Entonces, cada semana vamos a tener estos 3 puntos. Un poco de interpretación, un poco de contexto amplio de hechos y contexto puntual. O sea, vamos a coger una parte en específico de lo que hayamos leído. Lamentablemente no puedo jalarme 7 capítulos de comentarios. Voy a elegir uno en específico y vamos a hacer un poco de lectura en base a eso. Y con eso regresamos a las preguntas iniciales y vemos un poco cómo se ha respondido. Así que lo principal de la semana pasada, quizás si es que no se acuerdan nada de lo que vimos, entonces lo principal de todo lo que vamos a hacer es el sistema. O sea, no se trata tanto de hechos en sí, por más que es un libro bellísimo para hacer este primer discipulado avanzado. El propósito está en cómo nos acercamos de una forma sistemática, de una forma metódica, a un libro de la Biblia, entendiendo que la Biblia no es la sección de deportes de algún periódico. Y entender que lo que estamos haciendo es un híbrido entre estudiar hechos y aprender interpretación. Esos son los 2 puntos principales que hay que recordar de la semana pasada, no mucho más. Muy bien, entonces, tomémonos 2 minutos para intentar responder más o menos estas preguntas. ¿Ok? Esto es un poco el tema de hoy, el énfasis de hoy. Entonces, ¿quién escribió el libro de los Hechos? ¿Por qué se llama así? ¿Qué categoría de libro es? ¿Será que Hechos es un libro confiable o es un cuento de hadas para gente espiritualoide? ¿Por qué son importantes los discursos en Hechos? O sea, ¿qué rol tienen, como quien dice, las prédicas, los discursos públicos? ¿Cuántos de esos discursos hay? ¿Quién era Esteban? ¿Y sobre qué habló Esteban? Así que voy a darles exactamente 2 minutos y ustedes, si es que tienen cuaderno, están en la computadora, lo que sea, pueden intentar responder brevemente a estas preguntas. Puede que sepan todas las respuestas, puede que sepan un par, no es tan importante, pero intenten responder tanto como puedan, ¿ya? Tienen hasta las 45. Si es que tienen algún tipo de problema uh, con la sala, con el audio, el video, lo que sea, me mandan por chat. Ahora estoy pendiente desde la otra computadora. Muy bien.
Ahora sí, muy bien. Ok. Entonces, pasemos ahora sí a lo que tiene que ver con el tema de la interpretación. Cuando estamos hablando de interpretación bíblica, entonces hay diferentes fases. Y en esta fase inicial, primero esta semana no les he dado ni preguntas, ni cosas así como que técnicas para leer, ni nada, solamente les he dicho, lean y si pueden, lean 2 veces o en 2 versiones diferentes, 3 veces, o lean en un solo bloque de 7 para arrancar y luego leen un capítulo diario. Entonces, mi énfasis ha sido que lean bastante, ¿sí? La razón para esto es lo siguiente. Cuando hablamos de una interpretación bíblica, la parte más ancha de lo que hace la lectura bíblica es una lectura cuidadosa. Simple y llanamente eso. Uno muchas veces cuando está bajando por Facebook y scrollea así rápido, lee un par de palabras de cada comentario, lo que sea, y con eso sabe si le interesa o no. Entonces tenemos todo el tiempo un bombardeo de información, cosa que no nos detenemos a leer. O sea, intentamos sacar rápido bloques y tales y no tenemos la paciencia suficiente para leer. Ustedes pueden encontrar en YouTube un documental de unos 30 minutos acerca de cómo leer más en esta época de la sobreinformación y todo. Y es un tipo que literalmente visita 3 continentes, haciendo entrevistas a un montón de expertos acerca de lectura y escritores y decanos de universidades y directores de librerías y de bibliotecas y cosas así. Hasta entrevistó al hombre que tiene el récord Guinness mundial de la mayor cantidad de palabras leídas por hora o minuto, alguna cosa así. El tipo es de los que puede cogerse una enciclopedia así, zag, 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 y literalmente leer todo. Pero todos terminan llegando más o menos a la misma conclusión. No toda la información es igual de importante. Y cuando uno está leyendo algo bueno, vale la pena leerlo despacio. Porque la lectura no es solamente una actividad intelectual, es una actividad del alma. Y cuando estamos hablando de temas bíblicos, estamos hablando de una actividad espiritual. Entonces, los cambios intelectuales pueden surgir muy rápido. Mientras más inteligente eres, más rápido eres para resolver problemas. Eso básicamente es la inteligencia. Cuando más inteligente eres, más rápido puedes detectar patrones. Pero no se trata de consumir cantidades industriales de información. Se trata de que esta información tiene profundidad. Y para eso hay que dejar que lo trabaje. O sea, que nos trabaje. Así que esta lectura, uh, y a lo que llegaban a la conclusión todos estos expertos en la lectura y gente que ha leído centenares de libros a lo largo de su vida, básicamente hay una heurística, o sea, un principio. Y es la de cualquier libro que valga la pena ser leído, tiene que ser digno de ser leído varias veces. Y cualquiera que ha leído un par de veces el mismo libro, o incluso que ha visto un par de veces la misma película, sabe que si ha pasado suficiente tiempo, te afecta de una forma diferente y ves cosas diferentes. O cuando se van a los Avengers, la última película, 6 veces seguidas al cine, saben que cada vez que lo ven con un nivel de detalle diferente. De la misma forma, la base de la interpretación bíblica es tener la paciencia suficiente de no estar en una carrera por decir, ya me leí la Biblia en 90 días. No es una carrera de velocidad. Si ustedes desarrollan la paciencia de decir, este es un libro que vale la pena leerse, es un libro que vale la pena ser leído varias veces y es un libro que vale la pena no solamente que me afecte el intelecto, sino que me afecte el corazón y el alma, entonces me voy a calmar para leerlo. Por eso es que de cierta forma no vale la pena leérselo por bloques chiquitos,
ni al apuro, ni cuando estás siendo distraído por otra gente. Por eso, la práctica de separar un espacio para tomar, qué sé yo, 20 minutos, 30 minutos para leer de corrido y con pausa el texto bíblico es el fundamento esencial, el primer paso, el primer escalón de la interpretación bíblica. Leer con cuidado. Nada más eso. O sea, lo que ya han venido haciendo, si es que ya han podido hacer eso de leer varias veces el mismo capítulo, se van a dar cuenta de que ahí está el descubrir muchas cosas que ustedes tienen la inteligencia suficiente para darse cuenta, que no se darían cuenta si están con prisa o quieren cumplir rápido con una tarea. Esto es por su propio desarrollo. Aquí no les voy a tomar ni examen, no están impresionando a nadie más que a ustedes mismos. Por eso vale la pena, a diferencia de la universidad, ¿qué cantidad de Wambras no se gradúan de la universidad y se dan cuenta de que, chuta, si era de haber prestado atención? Porque ahorita me están pidiendo esto y no tengo ni idea de cómo hacerlo. Entonces, eso es el primer fundamento. Y vamos a trabajarlo aún con más cuidado durante esta siguiente semana. Y la lectura cuidadosa, la lectura con detalle, le hace muchas preguntas al texto. Ustedes tienen que acostumbrarse a hacer estas preguntas. Para algunos de ustedes que quizás están en la CS o que quizás han estado en otros cursos de lectura bíblica o de interpretación, de lo que sea, de predicación incluso, saben, preguntas. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A quiénes? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son los temas principales? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué usa este ejemplo? ¿Qué pasaría si le pongo el contraste de esta palabra? O sea, en vez de que diga bienaventurados los pacificadores, ¿qué pasaría si diría todo lo contrario? O sea, malditos los que hacen la guerra. ¿Ok? Preguntas al texto y ahí vuelves a leer y vuelves a leer y te vas dando cuentas y sigues haciendo preguntas. Y esa es una tarea teológica. O sea, de cada vez sacar más. Y con eso terminamos la parte de la interpretación. ¿Sí? Tengan paciencia. Si ustedes tienen la paciencia suficiente para leer la Biblia, ya está. Ya están haciendo un mejor trabajo que muchos predicadores que el domingo en la mañana agarran la Biblia y dicen, Señor, háblame, cogen ahí un versículo que les sale al azar y le meten cualquier porquería de interpretación. ¿Sí? Leer con paciencia es el mejor pastor que podrás tener. Okay. Muy bien. Primer escalón. Y lo vamos a seguir trabajando una y otra vez. Vamos a lo siguiente, que es el contexto amplio. El contexto amplio de Hechos. Y para eso eran las preguntas que les hice al comienzo. Y el contexto amplio tiene que ver con un montón de cosas, pero arrancamos con lo primero, el título. Pongan pulgar arriba todos los que se leyeron el pequeño artículo acerca del título. Muy bien. Excelente. Y todos los que no se leyeron sienten la presión de chuta y ahora. Eso es bueno. Significa que tienen curiosidad. Les aclaró bastantes cosas. ¿Tiene sentido? ¿Habían escuchado ustedes eso de los hechos del Espíritu Santo? Si es que habían escuchado eso antes, entonces esto habla justamente de eso, de que no terminó calzando porque es una continuación de Lucas, ¿no es cierto? Entonces, hay 4 diferentes opciones de título que se manejaba, porque ustedes saben que cuando Lucas escribe este libro, es una carta, de cierta forma, que está diseñada de forma genérica a la primera iglesia. Y a diferencia de algún bestseller del New York Times, no va con editorial y con ISBN y con el título y con un subtítulo todo catchy como para provocar a la gente a comprarlo. No, es el texto y ya. Y va para la gente que de todas formas lo va a leer. Así que Hechos es un título puesto después.
poco más de un siglo después, y hubiera podido ser Hechos de los Apóstoles, así como terminó siendo aceptado. Pero el problema con Hechos de los Apóstoles es que es demasiado amplio, porque eso significaría que es de todos los apóstoles o la gran mayor parte de los apóstoles. Pero los apóstoles originales son los 12. Entonces, lo que hace es hablar de quiénes, de dos, principalmente de Pedro y de Pablo. Así que si es que queremos ser precisos, sería los hechos de Pedro y Pablo, pero quedaría como nombre de cevichería, entonces tampoco va. Y el otro es que sería solamente hechos, pero hechos no significa casi nada y ya se utilizaba con otros formatos de biografías, y entre esos menciona que estaba Ciro y Alejandro el Grande, y se utilizaba hechos como el nombre de las biografías de estos hombres, y se quedaba ahí. Vamos con lo siguiente, que tiene que ver con las fuentes. Porque cuando se escribe el libro, nos damos cuenta de que Lucas es, primero, un médico. Sí, todo bien. Pero es un historiador muy, muy refinado. O sea, es muy preciso en su forma de escribir. Y aquí es donde entra la belleza de la parte apologética de todo esto. Si es que podemos dudar de, chuta, pero todas estas fantásticas historias son como que, no sé, hay cosas raras ahí. Gente que se muere por engañar a Dios, uno que se sana, otro que se sana, la sombra, papá. ¿Cómo hacen estas cosas? Podrían ser inventos o podrían estar alucinando. La mayor parte de religiones del mundo no tienen textos canónicos, la mayor parte. Y los que sí tienen son la historia de una persona que recibe una visión o algún tipo de idea. Entonces se hablan de ideas. Hechos no está hablando de ideas, está hablando de hechos, cosas que sucedieron. Y el tema con eso es que las cosas que suceden no le suceden a uno, le están sucediendo a un montón de gente en varios lugares. Y como se está escribiendo hechos, más o menos que el siglo sexto, séptimo, eh, la década sexta, séptima, entonces la gente que está siendo mencionada en el libro de Hechos sigue viva. Y eso es importante. Se menciona a chorrocientas personas. Y todos ellos, bueno, la gran mayor parte de ellos seguía vivos cuando se comienza a publicar este texto. Cosa que se hubiera podido comenzar a decir, ¿de qué estás hablando, Lucas? Esto nunca ha sucedido. ¿Por qué me estás metiendo en estas cosas a mí? Pero no. Es una carta de historia comunal. Y eso le pone en un nivel de confiabilidad enorme. Comparen eso con lo que escribe Mahoma, el profeta del Islam. Él solo en una caverna recibiendo iluminación de parte de un ángel, revelación de parte de un ángel. Y él coge y escribe todo. Y luego sale y dice, esto nos dio Dios. Un tipo, una revelación, y que luego se conquista a la fuerza. Y se impone esta doctrina a la fuerza. Eso comparado con una forma muy biográfica de cosas que estaban sucediendo y mencionando nombres, lugares, personas. Por eso es que las fuentes son algo importante. Cuando estamos hablando de que Hechos es un libro histórico, estamos hablando de que son lugares y personas reales, no es ficción. Y como Lucas es muy específico en la forma que escribe, él toma ciertas cosas que son como selecciones. Él selecciona un espacio y personas. De personas selecciona a pocos, entre ellos Pedro y Pablo. Habían unos cuantos más.
pero principalmente son ellos dos. Él decide no hablar de todos los demás apóstoles, pero coge al principal de los apóstoles para los judíos, que es Pedro, y coge al principal, que es el apóstol para los gentiles, que es Pablo. Justamente porque si tenemos una iglesia de 500 personas y tenemos al pastor principal y al liderazgo, y ahí algún otro que visita de vez en cuando la iglesia y se está hablando acerca de los milagros que esa persona hace, entonces sería bastante más dudoso. Pero esas son las cabezas más visibles, más públicas de los que se está hablando. Todos les conocían, todos hablaban de ellos y se sabía si es que lo que Lucas está escribiendo acerca de ellos es real o son puras patrañas. O sea, no son historias oscuras, ocultas, que me enteré porque tuve la suerte de estar ahí. No, fueron un montón de sucesos a seguidilla y todas de forma muy pública porque eran los principales. Y también toma de forma específica sucesos que comenzaban hacia el norte y hacia el oeste de Jerusalén. No está tomando lo que se desarrolló de la iglesia hacia el este y hacia el sur. O sea, Asia y África tenían también desarrollo eclesial, pero principalmente van narrando de lo que sucede hacia Europa principalmente, el Imperio Romano. Muy bien, tenemos una lista enorme de testigos y esa es una de las bellezas de Hechos. Me encantaría leerles, pero es como leer Mateo capítulo 1 con la genealogía. Así que, pero hay detalles ahí. No solamente dice, sí, estuvo Pedro, estuvo Pablo, estuvo José, estuvo Mateo, estuvo Emilia, estuvo Alex. No es una cosa así. Va diciendo cosas como, por ejemplo, este man que era procónsul de Herodes. O este man que era carpintero en este lugar. Este man que era hijo del man asirio. Entonces, asocia a la persona con una época, con una profesión, con un lugar. Por eso es que digo que no son como que nombres de relleno. Son personajes que incluso han sido mencionados por otros historiadores que nada tienen que ver con el cristianismo. Así que es sólido. Las fuentes de hechos es muy sólido. Vamos a la parte de los discursos. Aparte de todos los sucesos que les voy mencionando, Hechos es fantástico desde el punto de vista de que se puede utilizar como un libro que explica las cosas que sucedían, pero también es un libro que enseña muchísimo. Y no enseña lo que Lucas quería enseñar, sino que en esta precisión histórica y recopiladora periodística que hacía Lucas, es muy, muy fiel a los discursos originales que se daban. Y se puede dar cuenta de esto por cómo la primera parte de Hechos, que está más basado en lo que Pedro hacía y decía, está escrito en un griego más aramaico. Eso significa que el griego que estaban utilizando era un griego mezclado con la gente que tenía otros idiomas también, como el arameo, que era el idioma de Jesús. Entonces, es un griego, más o menos se podría decir una comparación como cuando la gente que habla como idioma materno el quichua comienza a hablar el castellano. Hablan el castellano, sí, pero uno se da cuenta de que hay ciertos artículos que se comen o le agregan la S al final o cosas así, ¿no es cierto? Entonces uno se da cuenta de que su castellano es de un origen quichua. De la misma forma, cuando Lucas escribe,
él tiene un manejo tan amplio del griego que él no solamente recopila, por ejemplo, los discursos de Pedro, sino que los escribe de la forma en la que Pedro hablaba. Y eso es interesante, porque no está falsificando ni mejorando su griego. No está haciéndole sonar más docto o más inteligente de lo que es. Está intentando conservar tan fielmente las palabras de Pedro como era posible. En la segunda parte, en cambio, ya uno se da cuenta que desarrolla un griego mucho más amplio, casi como de nativo, utilizando otro tipo de terminología y analogías y cosas así, y ahí es donde ya también está la vida de Pablo. Entonces podemos darnos cuenta de que Lucas maneja el lenguaje de una forma amplia, y ahí podemos darnos cuenta que está no solamente copiando como que de forma general las ideas de estas prédicas, sino que lo que él está procurando hacer es no hablar nada de lo que él es como Lucas o sus ideas como Lucas, sino calcar tan fielmente como sea posible las ideas de ellos. Entonces tenemos 26 discursos a lo largo de Hechos, cada uno más importante que el otro. Tenemos desde discursos de Jesús cuando ya está terminando su estadía aquí, hasta la primera prédica que ustedes leyeron con la conversión de los 3000, y la que vamos a ver hoy, que es el discurso de Esteban. Podemos darnos cuenta de que es Pedro por varias referencias. Y aquí pueden, si es que les interesa, hacer una pequeña comparación de cómo en Hechos 2:23, por ejemplo, en el discurso de Pedro, Pedro dice, entregado por el determinado conocimiento de Dios. Y luego en primera de Pedro 1:2 dice, según la presciencia del consejo y anticipado de Dios. O si no, en Hechos 10, Pedro dice, por juez de vivos y muertos. Y en primera de Pedro 4 dice, para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, la misma forma de hablar y las mismas ideas que están en las cartas de Pedro, podemos ver en el Pedro de Hechos. No son personajes diferentes. No son los mitos de la primera iglesia, no son los personajes tipo leyenda de la primera iglesia que cada quien le atribuye esas palabras. Así como sucede cuando vemos citas de Facebook atribuidos a Albert Einstein o a Abraham Lincoln o lo que sea, y luego te das cuenta que nada que ver con ellos. De la misma forma, podemos darnos cuenta de que ese Pedro que está mencionado en Hechos es un personaje real, con una forma real de hablar, y se lo plasma en dos lugares diferentes. Lo mismo sucede con Pablo. Podemos darnos cuenta de las referencias. En Hechos dice, sirviendo al Señor con toda humildad, y en Efesios él dice, sirviendo al Señor con toda humildad y mansedumbre. En Hechos dice, con tal que se acabe mi carrera, y en 2 de Timoteo dice, he acabado la carrera. Hechos dice, el ministerio que recibí del Señor. En Colosenses él dice, que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mismo proceso de entender al Pablo de Hechos, al Pablo que escribe las cartas paulinas. El personaje que es Lucas. Cuando decimos, ¿y cómo sabemos que Lucas es el escritor? En otras cartas tenemos que basarnos en mucho menos evidencia. En Hechos, cuando comienza a escribirlo, entonces ya se conoce que es Lucas y les está presentando a Teófilo y toda la cosa, pero hay otras referencias aparte del mismo libro de Hechos
que Lucas era este médico amado, como se dice. Y tenemos referencias en Filemón, en Colosenses, y ya les voy a poner las citas igual como para que puedan tenerlo como referencia, pero para que se den cuenta de que, y esto lo vamos a ver probablemente en la tercera semana, pero tiene que ver con los principios de interpretación paralelísticos en la Biblia. O sea, no hay situaciones que sean muy independientes en la Biblia, sino que hay muchas cosas que tienen una referencia aquí y otra referencia acá y tales. Entonces, estamos hablando de una misma situación. En Colosenses 4:14, es la primera referencia de Lucas, donde dice, se está despidiendo Pablo y dice, les manda saludos Lucas, el médico amado, y también Demas. Y en una de las últimas cartas de Pablo, creo que era la última, en Filemón 1:24, Pablo termina diciendo, también los saludan Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y en 2 de Timoteo 4:11 dice, solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. Para los que estuvieron en la película de Pablo, apóstol de Cristo, se pudieron fijar justamente de que está basado en muchos pasajes bíblicos y este de 2 de Timoteo es una de esas que hace referencia a eso, de que en los últimos momentos de Pablo ya solo le quedaba a Lucas, que estaba ahí acompañándolo. Así que ese es el personaje que está ahí y tenemos referencias cruzadas. Y solamente como dato, ¿cómo podemos saber que es confiable la Biblia si es que fue escrito como que después, 30, 40, 50, 60 años después de la muerte de Cristo? ¿No es mucho tiempo? No recuerdo si es que es la Ilíada, uno de los textos más populares de la literatura universal. La copia más cercana al texto original tiene entre 600 y 900 años. O sea, digamos, hoy se escribe la Ilíada y de ahí se comienzan a sacar copias a futuro. El escrito original ya se destruye y la copia más cercana al escrito original fue escrita por los 2900. Son 900 años desde la copia original hasta la copia más antigua. Cuando estamos hablando de los textos del Nuevo Testamento, estamos hablando de que fueron escritas las copias originales entre 30 y 60 años después de la muerte de Cristo, y las copias más antiguas de estos textos son desde los 115 después de Cristo. O sea, son muchísimo más cercanos los textos del Nuevo Testamento a sus copias originales de lo que es un texto tan popular como la Ilíada. Y así son un montón de otros ejemplos del antiguo mundo de que realmente hay poquísima cantidad de copias. Hay un par de docenas y un par de 200 en justamente estos textos, por ejemplo, de los griegos. Pero de los textos del Nuevo Testamento existen varios miles de copias. Y eso le aumenta cualquier cantidad al nivel de fidelidad a los mensajes originales. O sea, si algún historiador quiere tomar textos antiguos como por ejemplo el banquete de Sócrates y tales como referencia histórica, entonces con eso ya está validando la fidelidad de los textos del Nuevo Testamento. Esos son detalles importantes que igual luego podemos ir recordando. Muy bien. Vamos al contexto local. Nos quedan más o menos 15 minutos y queremos hacer esto. Probablemente se han leído entre hoy y ayer el capítulo 7 de Hechos. Me gustaría que lo vuelvan a leer. Les voy a dar 3 minutos para que lo lean, para que esté súper fresquito y lo trabajemos juntos. Porque
hay un montón de cosas que podríamos haber trabajado del capítulo uno, del 2, del 3, del 4, del 5, del 6, pero quiero que nos concentremos en el capítulo 7. Así que 3 minutos. Léansela nomás. Sí, el capítulo 7, Joss. Me ponen nomás un pulgar arriba cuando ya hayan terminado.
De ahí que todavía algunos están leyendo. Les voy a dar 30 segundos más, ¿ya? Me tomaron en serio que tienen que leerlo con paciencia y con cuidado. Eso es bueno. Muy bien. Para utilizar los últimos 10 minutos y conversar acerca de este capítulo. Como les digo, me encantaría hablar de varios capítulos que son súper importantes, probablemente más importantes que este, tomando en cuenta que Jesús todavía está aquí en Hechos al comienzo y que luego los discípulos reciben el Espíritu Santo, que es como que la esencia pura de. Pero este capítulo es especial porque es uno de los uh, ejes sobre los cuales pivotea Lucas para irradiar a los judíos y a los griegos judíos que estaban recibiendo este libro de esta motivación e inspiración divina que recibe Esteban y que el resto de hechos se construya sobre eso. Es un texto amplio, es un discurso amplio. Y cuando vemos entonces que se arresta a Esteban, de la misma forma como con Jesús, existe la tendencia de que se comienza a generar un poco de conflicto social, un conflicto religioso político, y se comienzan a generar rumores acerca de cosas que atacan al sistema, como que perjudican al sistema, perdón. Y se lleva a Esteban delante de ellos para que dé cuentas de lo que ha dicho, a ver si es verdad. Y lo que se habla es, estás hablando mal del lugar donde estamos, del lugar santo, de la ciudad santa, de que tú, Jesús, iba a destruir este lugar. Y has sido irreverente con nuestro padre Moisés, que es el hombre de Dios a través del cual Dios nos ha hablado. Entonces, todas acusaciones súper graves para los judíos. ¿Y qué es lo que hace Esteban? Les da panorama bíblico 101. Ya fue elegido un poco antes. ¿Recuerdan en el capítulo 6, 5 creo? Los apóstoles tenían tanta gente ahí con ellos que se comenzaron a generar conflictos. Así como cuando hay iglesias grandes y se generan conflictos y se comienzan a quejar de que a unos sí les prestan atención y a otros no. Entonces los apóstoles dicen, a ver, aguantémonos un ratito. Nosotros no podemos andar haciendo todo y aparte de eso asegurando de que todos estén comiendo. ¿Por qué no elegimos a un grupo de personas, a un grupo de hombres que sean respetados por todos ustedes y que ellos se hagan cargo de la repartición de comida? Y entre ellos estaba este muchacho Esteban, un hombre respetado y lleno del Espíritu Santo y la gracia de Dios, según Hechos. Y no solamente que es un diácono que está ahí sirviendo y ayudando en la iglesia, sino que, como pueden darse cuenta, tiene un poder en su discurso que inflama a sus enemigos, pero prende y emociona e inspira a la iglesia por el resto de su existencia. El cristianismo ha sido construido sobre los hombros de sus mártires. Y el primero de los mártires es Esteban. ¿Y qué es lo que hace Esteban? ¿Por qué está tan lleno del Espíritu Santo? Siendo un judío griego, griego judío, él es un ciudadano, tiene sus capacidades, pero conoce las escrituras, no por accidente, sino por profundizar en ellas. Y cuando las autoridades le dicen, ¿cómo te atreves tú a cuestionar a nuestro patriarca?
Esteban se manda una cátedra sobre que no solamente que no le está faltando el respeto, sino que está utilizando las palabras de Moisés mismo acerca de que vendría uno como él, refiriéndose a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Esteban? Se manda Panorama Bíblico 101. Y por eso es tan rico y por eso quería utilizarlo. Porque a veces pensamos, bueno, es que el Antiguo Testamento es esa cosa rara y fea ahí que no podemos agarrarlo y mejor dediquémonos al Nuevo Testamento porque eso sí puedo entenderlo y quiero y me parece bonito y no me van a linchar por creer en el Nuevo Testamento. Pero Esteban es como que ya estamos en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Y no sé si pueden imaginarse, pero yo cuando leo esto es como tener el cerebro en el lado del Nuevo Testamento, pero el cerebro no es solamente la masa, esa rosada aquí, sino que también es el sistema nervioso que comienza a salir en la columna vertebral. Entonces, esa columna vertebral se extiende todo hasta el origen, hasta Abraham. Y por más que no tuviéramos Antiguo Testamento, que no tuviéramos acceso a ella, a través de las palabras de Esteban en Hechos, tenemos una visión clara de lo importante. Todos los puntos magnos ahí. Si es que ustedes no quieren leerse todo el Antiguo Testamento y quieren saber qué es lo que sucede y qué es lo que importa, ahí está. Esteban muestra eso. Pero él no está solamente presumiendo información, sino que Esteban demuestra un manejo espectacular de varios aspectos teológicos, pero principalmente acerca de la localidad de Dios. O sea, ¿dónde está Dios? Y les muestra, Dios era el Dios de Abraham allá en su tierra original y en la tierra que le prometió. Y luego se va a Egipto. Dios era el Dios de los hebreos en Egipto y en el desierto cuando ya les sacó. Y Dios era el Dios de los hebreos en el tabernáculo y luego cuando ya llegan a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, donde está Jerusalén y está el templo, y dice, voy a leer estas últimas partes que son las claves, donde llega la conclusión fantástica acerca de su teología de la adoración y de la localidad de Dios. Versículo 51. No, perdón, antes. Desde el 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofriste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Se transportaron pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y más abajo, 47 dice, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombre, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Versículo 51. De cabeza dura son ustedes, incircuncisos de corazón y de oídos. Resisten al Espíritu Santo como vuestros padres también lo hicieron. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Y mataron de antemano a los que anunciaron la venida del justo, con J mayúscula, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Nunca menciona Esteban a Jesús, jamás. Pero había sucedido hace poco menos de un año todas estas cosas. Estaba claramente acusándoles de ser el asesino
de aquel que se había profetizado y de quien había hablado Moisés mismo. Y diciendo eso, él ya está diciendo de que ustedes veneran este lugar, pero mataron al Mesías. Se dan cuenta que están mal, porque Dios no habita en casa hecha por hombres. Y oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían de los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, el profetizado por Daniel, que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El mismo espíritu que moraba en Jesús cuando estaba siendo crucificado y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tuvo el primer mártir de la iglesia cristiana, diciendo, no les tomes en cuenta este pecado, porque su amor por sus enemigos era tan grande que él sabía que ellos en su ignorancia no pueden darse cuenta que son malos. Ese es el amor del Señor por la humanidad. Nosotros no podemos darnos cuenta en nuestra ignorancia, en nuestra ceguedad espiritual, que somos malos. Y aún así está dispuesto a amarnos hasta la muerte. Y es muy claro el libro de Kistemaker en que hay 23 palabras que Lucas no usa en ninguna otra parte de Hechos y que la forma de articular muchas expresiones en griego no son las formas lucanas de escribir este pasaje. ¿De dónde saca entonces Lucas el conocimiento? Porque él no estuvo ahí. ¿De dónde saca Lucas con tanta fidelidad el discurso de Esteban? Obviamente no se puede estar 100% segura de que cada palabra estaba ahí. Pero hacia el final de la vida de Lucas, hacia el final de la vida de Pablo, que luego sería llamado, de Saulo, que luego sería llamado Pablo. Ahí estaba Lucas en la cárcel junto con él escribiendo. O sea, Saulo estaba ahí entre aquellos que fueron los primeros que martirizaron a un cristiano. Y de ahí sale el conocimiento de estas palabras y Pablo está solamente siéndole fiel porque tampoco es una forma paulina de narrar esto. Pablo le está siendo fiel a Esteban de las palabras que dijo. Entonces, imagínense ustedes la rabia que tenía Saulo, porque de ahí pasarían años todavía hasta que Saulo comenzaba activamente a perseguir, a estar a cargo de esto. Pero imagínense el impacto profundo que tuvo en la vida de Pablo ese discurso y haberle visto así, con el rostro radiante como de ángel, y las palabras esas finales que son tan densas como para recordarlos varias décadas después y transmitirlo a Lucas que nos lo transmite a nosotros. Y esa es una de las prédicas más impresionantes. No necesariamente por su contenido verbal, sino por el contexto en el que sucede. Esteban sabía que lo iban a matar. Él sabía que hubiera podido pedir perdón y decir, no, yo soy judío como ustedes, yo respeto a Moisés como ustedes, Jesús era un hereje, déjenme en paz. Pero en vez de eso, él, por ser testigo de esa verdad, dice, no solamente que soy como ustedes, judío como ustedes, y me conozco la historia nuestra, sino que puedo ver cómo esa historia
desemboca en Jesús y Jesús nos ha dado al Espíritu Santo, pero ustedes son necios y resisten al Espíritu de Dios. Eso lo dice Esteban. Son necios y resisten a lo que Dios quiere hacer. Generación de cabeza dura. No saben reconocer a Dios. Y esa, su último discurso. Joven, muy joven, pero repleto de la gracia del Señor. Y ahí podemos ver cómo ya no estaba Jesús, no eran sus primeros apóstoles, sino que ya es una tercera, cuarta línea los que están haciendo este trabajo. Y así sigue. Muy bien. Espero que les haya servido. Vamos a chequear rapidito las preguntas, solamente para que se acuerden ustedes y ver si es que pueden recordar. ¿Quién escribió el libro? Ya lo saben. ¿Por qué se llama así? ¿Qué categoría de libro es? Eso no les mencioné, pero entonces se podría considerar que es la extensión de los evangelios, pero para los padres de la iglesia, en la tradición de los padres de la iglesia, es una categoría histórica. Y es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Hay los evangelios, que de cierta forma son históricos, pero se tiene la categoría de los evangelios. Luego uno de los históricos y el resto son epístolas y la final que es profética. ¿Okay? ¿Por qué es confiable? Bueno, no es el testimonio de una persona, sino que tiene múltiples fuentes. Lucas mismo estaba con ellos. Él fue testigo ocular de muchas cosas y de las cosas de las cuales no fue testigo, tenía de primera mano tanto a Pedro como a Pablo, y no solo a ellos, sino a Bernabé, a Esteban mismo y a otros. También es confiable porque menciona los lugares, a los gobernantes, sus profesiones. ¿Por qué son importantes los discursos en Hechos? Porque a pesar de ser un libro histórico, enseña las primeras cosas que enseñaba la iglesia. ¿Qué era lo más importante para la primera iglesia? Cuando ustedes dicen, ¿por qué hablamos de tantas cosas en la iglesia y qué es lo importante realmente? Siempre es bueno volver a las bases. ¿Qué era lo importante para la primera iglesia? Y está en los discursos de Hechos. ¿Cuántos discursos hay? 26. Desde Jesús hasta los primeros apóstoles y otros que eran colaboradores de los primeros apóstoles. ¿Quién era Esteban? Bueno, ya lo cachan bien. ¿Sobre qué habló Esteban? Panorama bíblico que concluye con algo muy claro. No es el lugar, es la persona y el espíritu que luego nos ha entregado. Muy bien. Son las 8:37. Me he robado 7 minutos de su noche. Voy a terminar orando. Espero que les haya servido y que no sea demasiado cargado. O quizás les falta más. Entonces, ya voy a ir conversando al azar con algunos de ustedes para ver si es que está bien así, un poquito menos o un poquito más. Y vamos chequeando. Oremos. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este libro. Danos la paciencia para leerlo con cuidado, con detalle. Y que cuando lo estemos leyendo con cuidado y detalle y haciendo las preguntas, podamos ir viendo cada vez de una forma más amplia el contexto que rodeaba a este libro. Y que cuando lo entendamos así, e incluso después de haber visto la peli, que podamos sentirlo no solamente en el estómago y en las lágrimas, sino que lo podamos sentir en el espíritu. El mismo espíritu que fue dado en el Pentecostés a los apóstoles. Que ese espíritu comience a
transformarnos de adentro para afuera. Y si es tu voluntad, Señor, que hablemos con hidalguía, que hablemos con verdad, con conocimiento, con claridad y revelando a la gente lo que tú tienes para ellos. Y ser fieles hasta las últimas consecuencias. Y si es que hemos incluso de sufrir, perder amigos, perder nuestra carrera, perder opciones de trabajo, lo que sea, si es que las cosas se ponen complicadas en el mundo y comenzase a haber una persecución en contra nuestra como cristianos, que podamos considerar nuestros cuerpos nada más como semillas que han de ser ofrecidas en ofrenda a ti, y como dice Pablo, que esto tenga que morir, este cuerpo tenga que morir para que nazca el cuerpo espiritual. Gracias por el gran ejemplo que nos dieron los primeros. Y siendo hombres tan sencillos, lograron realmente transformar al mundo, no por lo que eran ellos, sino por el espíritu que trabajaba a través de ellos. Te pedimos como iglesia que trabajes en nosotros todavía. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Yo les había dicho que hasta las 30 terminamos esto y luego tienen 15 minutos si es que hay preguntas o cualquier cosa, pero si no, entonces son totalmente libres de irse. Gracias por haber estado. Muy buenas noches y pueden, si es que quieren, desmutearse y ya está.